Con ustedes, desde Argentina, profeta Jonathan Lara. Vamos a continuar con este tema, Mas me preparaste cuerpo, esta palabra que en lo particular es un cierre de esta estación. Desde hace año y medio venimos teniendo impresiones muy profundas, muy claras de la misión, el llamado, la identidad. Comenzó con la PET en Buenos Aires y durante este año el Señor nos ha permitido tocar algunos asuntos o algunos aspectos que hacen a la identidad, a la función, a la naturaleza de la Iglesia y cómo eso se configura con los días en los que estamos viviendo. Uno de los aspectos más proféticos que tiene la Iglesia es poder o saber leer los días en los que vive. Hace un par de años atrás aprendimos con nuestro amado apóstol Juan Balistreri la conexión que existe en las Escrituras entre lo que pasa en una nación y lo que pasa en la Iglesia, y cómo lo que pasa en la Iglesia afecta también la nación. Usted va a ver mucho en las Escrituras frases como esta: en los días del rey tal, en aquel tiempo, cumpliéndose 40 años, a los tantos días de tal reinado, en el mes tanto. Y es interesante cuando usted coteja los acontecimientos políticos, económicos, sociales que se describen en el libro con la realidad de la Iglesia. Por ejemplo, viene a mi mente Isaías capítulo 6, en el año en que murió el rey Usías. Claro, para nosotros es una frase, porque no estamos acostumbrados no somos países monárquicos, pero en todo país monárquico la muerte del monarca inaugura un tiempo de una profunda crisis. Normalmente, y sobre todo en los contextos antiguos, por ejemplo, hoy es muy fácil saber que cuando muriera la reina Isabel II en Gran Bretaña, el que la iba a suceder era el príncipe Carlos. Pero en el contexto antiguo, la muerte de un rey desataba una crisis y una inestabilidad muy grande en la nación. Primero porque siempre había más partidarios a tomar el reinado, entonces se disputaban un montón de guerras. En segundo lugar, era muy frecuente la usurpación o la invasión de otro reinado a un reinado que experimentaba la muerte de un rey. Entonces, en ese contexto de crisis social, de crisis política, de crisis económica, el Señor toma al profeta Isaías y se encarga de registrar en el año en que murió el rey Usías, en un año de, muchas gracias, en un año de crisis, de inestabilidad, el Señor se le aparece al profeta Isaías y le muestra una visión sublime, una visión elevada. Y el profeta Isaías ve algo que más allá de la declaración es un principio espiritual tremendo, y dice que vio al Señor sentado en su trono y las faldas cubrían el templo, y vio a los seres vivientes y da una descripción de los seres vivientes y dice que los seres vivientes decían: Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Entonces es increíble que en el contexto de una crisis, cuando usted lee el capítulo 5 de Isaías, Isaías comienza a describir la maldad que había en el mundo y empieza a decir: hay de aquellos y hay de los otros, y comienza a lamentarse. Pero en el capítulo 6, esta visión que él tiene en un contexto social convulsionado le permite tener una experiencia con el Señor que cambia el curso de su vida para siempre. El ángel toma el carbón del altar, lo pone sobre su boca y cambia completamente la declaración que Isaías tiene. Si sabemos leer los días en los que vivimos desde una perspectiva celestial, sabremos cómo actuar aún enfrente de las grandes crisis. El libro de Lucas, por ejemplo, registra
muchos acontecimientos en el año del emperador tal, el emperador convocó a un censo. Hay detalles en las escrituras que no están puestos por casualidad, que hay que saberlos leer, porque la vida espiritual de la iglesia no está separada de la vida social del mundo en el que vive. Dios no nos pensó enajenados. Cuando hablábamos ayer de una iglesia replegada, Dios no nos pensó replegados. Dios no nos pensó separados. Por eso creemos y animamos siempre que podemos y que tenemos la oportunidad de hacerlo, a instar a la iglesia a saber los días en los que vivimos, a saber leer. Tenemos que saber quién es el presidente de la nación, tenemos que saber quiénes son las autoridades, tenemos que saber cuál es la agenda política. No porque la agenda política rija nuestra fe ni rija nuestra vida en el Señor, pero sí creemos que nuestra vida en el Señor tiene que tener un impacto profundo en la sociedad en la que estamos. No estamos en la tierra escondidos. No sirve de nada, dice el Señor en Mateo capítulo 5, tener la luz y ponerla debajo de la mesa. Ahora, no podemos colocarla si no sabemos dónde está la mesa. El discernimiento profético de la iglesia también está en los acontecimientos que están girando alrededor de ella. Pero bueno, para no hacer esta introducción demasiado larga, el tema que vamos a desarrollar por los próximos minutos, que tiene una expresión más práctica, tiene una expresión más de praxis. Ustedes saben que una de las grandes tensiones que se manejan frecuentemente es la tensión entre la doctrina y la práctica, entre lo que creemos y lo que vivimos. Y hay mucha gente que dice, bueno, esto suena muy lindo en la teoría, pero ¿cómo se ve en la práctica? ¿Alguna vez escuchó esa frase? Bueno, todo esto suena maravilloso, pero ¿cómo se ve? Y creamos una tensión. Nosotros somos especialistas en crear tensiones donde no existen. Hay una palabra que a nosotros nos hace mucho daño en la vida de la iglesia, que es el versus. Ayer, las personas que me ayudan en términos del manejo de las redes sociales me enviaron una publicación para probar, que salió ayer a la tarde, y tomando un texto que nosotros habíamos preparado, ellos pusieron leche espiritual versus alimento sólido. Y tuve que pedirles que cambien la expresión versus, porque no es una cosa o la otra. No es que están enfrentadas, no es que están en contra. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, lo eterno versus lo temporal, creamos una tensión donde para Dios no existe tensión. Lo eterno gobierna lo temporal, pero mientras nosotros estamos en el tiempo, manejamos cosas temporales. Dios no tiene problema con lo temporal, sino con el gobierno que eso ejerce en nuestras vidas. Entonces, a veces somos muy especialistas en crear versus o en crear tensiones donde desde la mente de Dios no existen esas tensiones. Todo el evangelio de Dios fue diseñado para ser vivido. No existe contradicción, no existe tensión entre la doctrina y la vida o entre la doctrina y la praxis. Por ejemplo, nosotros tenemos la carta a los Efesios. La carta a los Efesios tiene 6 capítulos. Y es interesante cuando usted analiza en esta idea de doctrina y praxis, ver que los primeros 3 capítulos son 3 capítulos altamente doctrinales, altamente revelacionales, altamente profundos en cuanto a este Cristo cósmico que antes de la fundación del mundo nos eligió, nos escogió, nos hizo aceptos en Él, que nos está edificando como casa espiritual para llegar a ser el templo de Dios, que nos habla del propósito eterno y la administración de la gracia. Y parece que son cosas tremendamente poderosas y extraordinarias, pero en el capítulo 4, verso 1, Pablo comienza diciendo, les ruego que anden, como es digno de la vocación a la que fueron llamados. Y conecta el impacto profundo que tiene la revelación en nuestras vidas con la manera en la que andamos. Y después en el capítulo 5 nos va a pedir que andemos como hijos del día y no como hijos de la noche, porque ya no somos más hijos de la noche. Y nos va a hablar en el capítulo 6 de ponernos la armadura de Dios. O sea, conectando y mostrándonos que todo el evangelio de Dios está diseñado para ser vivido. Que no existe una tensión entre lo espiritual o lo eterno o lo intangible y lo que vemos, sino cómo eso que vemos en la esfera espiritual
repercute en la manera en la que andamos. Entonces, con esto en mente, no creando una tensión donde no la hay, esta mañana vamos a hablar de un cuerpo preparado para la misión. Comenzamos hablando de la gracia como la estructura interna. Ayer abordamos el apostolado como la estructura externa o la expresión externa de la iglesia. Y citando Hebreos capítulo 10, verso 5, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Trabajaremos en esta mañana. No sé si están las placas. ¿Sí? Ahí está. Gracias. Hebreos capítulo 10, verso 5 nos muestra esta expresión y ha sido nuestro tema durante estas 2 jornadas. Mas me preparaste cuerpo. Haciendo no solamente referencia al cuerpo físico de Cristo, sino también al cuerpo de Cristo en la tierra, la iglesia. El Hijo se encarnó en un cuerpo y ahora ese Hijo encarnado fue impartido a la iglesia y la iglesia se ha constituido en el cuerpo de Cristo, en su expresión en la tierra. Este cuerpo está diseñado, equipado y enviado para cumplir a cabalidad el propósito de Dios en la tierra. La iglesia como expresión visible, y son frases que yo sé que usted las sabe, pero que es bueno recordar y mantener vigente esta expresión. La iglesia como expresión visible de Cristo en el mundo. Mantener vigentes en nuestra mente y en nuestra gestión de vida que la iglesia es la expresión visible de Cristo en el mundo. Alguien dijo hace muchos años atrás que probablemente la única Biblia que las personas lean seamos nosotros. La iglesia cumple con la función de hacer visible. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 1, dice el apóstol Juan, relatando esta visión que él tiene en el Espíritu y en el día del Señor, que oyó una voz semejante a la voz del Hijo del Hombre y cuando se dio vuelta, vio 7 candelabros de oro. Y es interesante y es tremendo que en el medio de los candelabros de oro apareció uno semejante al Hijo del Hombre. Juan está relatando esta visión. Y el versículo 20 del capítulo 1 nos va a decir, este es el misterio que vio Juan. Las 7 estrellas son los 7 ángeles del Señor y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Y es interesante que el Hijo del Hombre resucitado, el Hijo de Dios resucitado, aparece y se hace real en medio de la iglesia. Lo primero que Juan ve después de oír la voz no es a Cristo, lo primero que Juan ve al oír la voz es la iglesia. La iglesia es la expresión visible. Diga conmigo, por favor, expresión visible. Expresión real. A Dios nadie le dio jamás, mas el Hijo unigénito le ha dado a conocer. Y ahora esa expresión del Hijo ha sido transferida a la iglesia. La iglesia es la expresión visible de Cristo en el mundo. Es su cuerpo. Ahora, no es cualquier cuerpo, no es un cuerpo amorfo, no es un cuerpo desordenado, no es un ente, es un cuerpo preparado. Esta expresión que el Señor cita, que el autor a los Hebreos cita de los Salmos, me preparaste cuerpo. El Padre siempre se ha valido de un cuerpo para darse a conocer. Ahora, ese cuerpo está preparado. Diga conmigo, por favor, está preparado. Dios no nos envía en misión, Dios no nos envía en tarea, Dios no nos envía en asignación sin prepararnos. Y eso es lo que le llamamos la conformación del Hijo de Dios en nosotros. Dios preparándonos para el cumplimiento de la misión. Es su cuerpo preparado para actuar con autoridad, manifestar su reino y llevar a cabo su misión en cada esfera de la sociedad. Y vamos a traer 3 definiciones claves al mismo tiempo o siguiendo el patrón de ayer. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de cuerpo preparado? Decimos cuerpo preparado a una iglesia moldeada por la gracia y el poder de Dios para manifestar a Cristo.
Esto implica en la manera en la que se ve en una comunidad comprometida con la obediencia a su palabra y el conocimiento de su propósito. En segundo lugar, hablamos de la plenitud de Cristo. La meta final de la iglesia es reflejar completamente la naturaleza, el carácter y la obra de Cristo. Naturaleza, carácter y obra de Cristo. Ahora, aquí hay una salvedad que hacer. Y es que la plenitud de Cristo comienza de manera individual, pero tiene que verse de manera corporativa. Ustedes recordarán lo que nos dice Efesios capítulo 4, versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a la estatura de un varón perfecto, a la medida de la plenitud de Cristo. Es interesante y al mismo tiempo que interesante, es absolutamente desafiante cuando arribamos a la intención de Dios de que todos lleguemos a la plenitud de Cristo. ¿Por qué? Porque madurez individual no es plenitud de Cristo si no llega a ser corporativa. Dios no nos juzga en términos de madurez individual, Dios nos juzga en términos de madurez corporativa. Por eso nadie puede jactarse de haber alcanzado alguna medida de madurez si entre nosotros hubiera algún niño todavía, porque somos medidos corporativamente. Yo sé que usted nunca tuvo tanto tiempo libre como yo para hacerse estas preguntas, pero ¿por qué Dios castigó a Israel con la derrota de Jai? Jai está en la Biblia, por si acaso. Dios le da una palabra a Israel y le dice a Josué: así como estuve con Moisés, estaré contigo. Nadie te podrá hacer frente. Entrarás y poseerás a tus enemigos, los destruirás. Dios le da esta palabra. La primera ciudad que se tienen que enfrentar es Jericó. Dan 7 vueltas, bueno, no fueron 7, fueron 13. Y caen los muros, y cuando caen los muros entran y aniquilan a toda la ciudad y conquistan la ciudad. Una victoria militar extraordinaria, Dios cumpliendo su promesa y Dios cumpliendo su palabra. La siguiente ciudad que tienen que enfrentarse es Jai. Y la ciudad de Jai tiene un componente, y es que es mucho más pequeña que Jericó. Entonces Josué hace lo que haría cualquier estratega militar: no mandemos a todos si total tenemos, número 1, la palabra que Dios dijo, que nadie nos podría hacer frente. Número 2, es una ciudad pequeña. Número 3, vamos a seguir enfrentando ciudades. No gastemos toda la fuerza militar en esta que es pequeña. Y va con un grupo de soldados y dice que tienen una derrota aplastante, una derrota abrumadora. Piense usted, pongámonos así por 5 segundos en los zapatos de Josué. Dios te dijo: nadie te podrá hacer frente. Estás teniendo que valer tu liderazgo. Moisés ya no está. Guiaste al pueblo por el cruce del Jordán, pasaron el Jordán, se enfrentaron a Jericó, vencieron, y en la ciudad más fácil, esto es como, comparándolo, pero para garantizar comprensión, es como cuando el equipo, ¿cuál es el mejor equipo de Ecuador? Bueno, está bien, que no haya disensiones entre nosotros. No, lo bueno es que Boca le ganó a todos los ecuatorianos, entonces no. Pero esto es como que el mejor equipo de Ecuador vaya a jugar con el último equipo de la tabla. Y el entrenador diga: es el equipo que está último. Y si encima tiene, por ejemplo, un torneo, la Sudamericana o la Libertadores, va a decir: prioricemos la Libertadores o prioricemos la Sudamericana, porque total vamos a jugar con el último de la tabla. Pongamos a los muchachos de reserva, traigamos a los que nunca debutaron en primera, y van a jugar con el último de la tabla y le ganan 7-0. El último de la tabla le gana 7-0. Piense en el planteo del técnico.
Bueno, si pudiéramos interpelar a Josué, esta sería la sensación que experimenta Josué, la frustración de que Dios le dijo que nadie le iba a hacer frente y el ejército más chiquito casi que aniquila el ejército de Israel. Y entonces Josué va, como iríamos cualquiera de nosotros, a preguntarle al Señor, vos me dijiste que ninguno me iba a hacer frente y el más chiquito me metió 7 goles. Y entonces Dios le dice, lo que pasa es que hay uno entre ustedes. Y a ver, hilemos un poquito más finito. ¿Justifica una derrota como Jai el pecado de uno? A ver, Señor, estamos diciendo que murió gente. Estamos diciendo que se puso en juego o se puso en discusión tu palabra, porque nosotros lo leemos en el relato, pero si estuviéramos ahí, ¿cuánta gente en Israel no se hubiera preguntado, ¿pero acaso Josué escuchó bien? ¿Pero acaso Dios no le dijo a Josué las cosas? ¿Pero acaso Josué escuchó, obedeció? ¿Pero acaso qué le pasó a Josué? Y todo el liderazgo de Josué puesto en tela de juicio por un hombre que había decidido esconder un manto, ciclo de oro y ciclo de plata y lingotes de oro. Y Josué entra en modo detective a encontrar dónde estaba el que había escondido. Y encuentran que fue Acán y fue un hombre. Pero por ese hombre muere toda la familia. Y uno dice, ¿cuál es el peligro? O mejor dicho, ¿cuál es el desafío de ser un cuerpo? Que la inmadurez de uno termina afectando a todos. Bueno, pero no nos podemos poner tan exquisito. Dios sí se pone exquisito, porque Él había dado una orden. Dios había sido específico, no tomarán nada. No tomarán nada. Usted sabe que una de las razones por la que Dios rechaza a Saúl es porque Dios dijo, destruirás a todos los amalecitas, y Saúl se queda con algunas cositas porque le gustaron. O sea, ¿qué tan serio es el concepto corporativo? ¿Qué tan serio es la idea de que somos un cuerpo? Bueno, somos un cuerpo, es maravilloso, pero al mismo tiempo somos medidos por la madurez corporativa, no por la madurez individual. Que usted haya llegado, que yo hayamos llegado a ciertos asuntos de entendimiento en la vida del Hijo de Dios y que nuestro hermano no, en términos espirituales, no llegamos. Mira al que está a su lado, por favor, y dígale, te conviene que yo madure. ¿Por qué somos provocados a la madurez? Y esta palabra provocación tenemos que tomarla seriamente. Dios nos provoca a la madurez. ¿Por qué? Porque la madurez no se mide individualmente. Hasta que todos lleguemos es un desafío. Todos. Y entonces aprendimos con un profesor del seminario bíblico que luego se convirtió en parte central de nuestras vidas y ya descansa en la presencia del Señor, el apóstol José Oviedo. Aprendimos que un predicador no es alguien que sabe más, sino que es alguien que llegó primero a una medida de verdad y que la comparte para que otros lleguen a donde él llegó. Cuando usted se expone a las gracias, cuando usted se expone a maestros, cuando usted se expone a las autoridades, a los líderes, usted se está exponiendo a gente que alcanzó algo en el Señor y que lo comparte, no desde la perspectiva de yo soy el iluminado y ustedes no entienden nada, sino desde la perspectiva de quiero que lleguemos juntos porque nos conviene llegar todos al mismo lugar y al mismo entendimiento. Por ejemplo, la tarea grandísima que hacen sus pastores llevándolos a cada encuentro, ellos tranquilamente pudieran ir a los lapés de ellos. Tranquilamente sería más económico, sería menos engorroso, sería menos logística, sería menos movilizar 50, 60 personas, es un desafío. Sobre todo cuando cada uno tiene gustos diferentes, presupuestos diferentes. ¿Por qué sus pastores son tan insistentes en que participen? No porque tienen un revólver en la cabeza de las autoridades de ellos diciendo que tienen que traer 60 personas, sino porque a ellos entendieron que les conviene que 60 se expongan a la misma medida de verdad. Hermano, eso es demasiado digno de ser celebrado.
Porque ellos no vienen acá con la última revelación de lo que escucharon allá para compartirle a ustedes lo que a ellos les conviene. Sino que ellos entendieron que exponiéndolos a ustedes a la misma medida de verdad a la que ellos se exponen, lo que garantizamos es una nivelación más grande. Vamos mucho más rápido porque hay palabras que no hay que repetir. Ahora esos 60 que fueron tienen un desafío, reproducir a los 200 que no fueron, aquellos que escucharon, porque esto no se trata de que algunos lleguemos, esto se trata de que todos lleguemos. Somos medidos en términos de madurez como familia y como congregación por el niño que recién se añade a la vida de la fe. Llegar a la plenitud de Cristo. Y número 3, cuerpo preparado como sacrificio vivo. Cada creyente, cada hijo de Dios está llamado a hacer una ofrenda activa, consagrada al servicio de Dios, viviendo una vida que refleje su voluntad y su propósito en todo momento. Y avanzando un poquito más en esta expresión de la praxis, ¿cómo se ve un cuerpo preparado? Número 1, este es uno de los desafíos que la iglesia tiene en nuestros días, unidad en la diversidad. Cada uno de nosotros somos diferentes entre sí. Ahora, por diseño divino somos así. El cuerpo está compuesto por muchos miembros. Esto Pablo se encarga de explicarlo con mayor precisión y no lo voy a profundizar porque yo sé que ustedes lo trabajan muy bien como casa. Primera de Corintios capítulo 12, verso 12 al 27. El cuerpo está compuesto por muchos miembros, pero cada uno tiene una función específica. Esta diversidad de funciones, esta diversidad de dones, esta diversidad de talentos no es un obstáculo, sino que es nuestra fortaleza. Hay funciones que usted tiene dentro de este maravilloso cuerpo que el hermano que está a su lado no la tiene. Y no lo hace a usted mejor que él y a él mejor que usted, porque el día en que entendemos que nuestras funciones no nos separan, sino que nos complementan para una expresión más plena, dejamos de tener ciertas discusiones. Hay discusiones o hay tensiones en la dinámica congregacional que se resuelven cuando entendemos que nuestras funciones son diferentes, pero nuestro objetivo en común es el mismo. Es imposible que al convivir, es imposible, si queremos ser una comunidad saludable, es imposible que no existan tensiones. El músico con el portero con el que acomoda a los hermanos, el que acomoda a los hermanos con el que disipula. O sea, siempre en algún momento de la dinámica congregacional existe alguna tensión. Acá no, porque todos ustedes tienen unas caras de santos extraordinarias. Yo les cuento lo que pasa allá lejos para que usted ore por nosotros. Pero siempre está el que tiene que coordinar el programa, siempre está tenso porque el músico o el hermano que dirige la alabanza se pasó unos minutos más, o el predicador se pasó unos minutos más y no termina, y hay que dar los anuncios, y hay que ministrar la generosidad. Siempre aparecen tensiones. ¿Cómo se resuelven las tensiones? Entendiendo que cada uno tenemos funciones diferentes, pero perseguimos un mismo objetivo. Cada uno de nosotros tenemos funciones diferentes. Ahora, esa diversidad no es un obstáculo. Esas diferencias de función, en términos de carácter, todos debiéramos ser lo más semejante posible a Cristo, o por lo menos estar trabajando activamente para llegar a serlo. En términos de funciones, vamos a tener funciones diferentes. Ahora, esas funciones no nos separan, esas funciones no dan licencia al conflicto, esas funciones, al contrario, enriquecen. Y es aquí donde cada miembro es una parte vital en el desarrollo del cuerpo. Hace unos años atrás alguien nos dijo, ¿qué sería de la congregación sin la predicación del apóstol Gustavo? Y la verdad es que la predicación del apóstol Gustavo solo puede darse porque hay gente que viene temprano a preparar las sillas, o está el equipo de sonido que se encarga de que haya micrófonos.
O sea, no es una cosa más importante que la otra. Todo funciona en armonía cuando cada uno hace su parte. Cuando viene la hermana temprano a prender los aire acondicionados para que todos estemos cómodos. O cuando llegamos y el auditorio está limpio porque alguien lo estuvo limpiando para que cuando nosotros lleguemos la suciedad no sea un problema. O sea, no hay funciones más importantes que otras. Existen funciones más visibles que otras. Los que están en la plataforma son más visibles. Ahora, que sean más visibles no quiere decir que sean menos importantes. Usted no ve su corazón y si es un corazón usted estaría muerto. Ese ejemplo estuvo bueno. Vino así como... Hay cosas que nosotros no consideramos que son vitales. El cuerpo realiza una serie de acciones necesarias para su funcionamiento que ni usted y yo sabemos. Pero si no funcionara así, no podríamos tener expresión. Mira el que está a su lado con la mejor sonrisa que trajo en esta mañana. Ya se está despertando, así que puede hacerlo. Y dígale, te necesito, aunque seamos diferentes. Nuestras diferencias no nos separan. Es aquí donde tenemos armonía en la diversidad. La gracia de Dios permite que los dones que Dios nos ha dado trabajen juntos para edificar el cuerpo. Es aquí donde tenemos una función interdependiente. Ningún miembro puede cumplir el propósito aislado del resto. Cada uno aporta algo único al todo. Y es maravilloso cuando nos reconocemos. Y es maravilloso cuando nos celebramos. Cuando le damos gracias a los hermanos que nos ayudan a guardar el orden. Y no nos enojamos. Pero yo sé que esto no pasa acá. Yo estoy dando simplemente un ejemplo. No, pero yo me quiero sentar acá porque acá me siento toda la vida. Veo que en la congregación hay familias que tienen como sillas compradas. No está comprada, pero está comprada. O sea, por ejemplo, nosotros tenemos una familia que está con nosotros hace 28 años y es la familia Suárez. Y usted sabe que entra a la congregación y la familia Suárez está sentada a la derecha, al fondo. Y la familia ha ido creciendo. Primero venía la mamá con los 4 hijos, ahora los 4 hijos están casados, vienen con sus hijos, vienen con sus nietos y van comprando el sector. Claro, no vienen los Suárez a la congregación y tenés 40 personas menos, porque ya es un clan, no es una familia. Pero nadie ose sentarse en el lugar de los Suárez, porque la Tercera Guerra Mundial aparece. No, nosotros hace 28 años que nos sentamos acá. Es un chiste, obviamente. Se está transmitiendo, por eso cambié el apellido. Queda tranquilo que hay seguridad diplomática. Ningún miembro puede cumplir su propósito aislado del resto del cuerpo. Cada uno aporta algo único al todo. Y esto en la dinámica congregacional trae mucha salud. El saber que ninguno tiene que hacerlo todo. Tercero, unidos bajo una misma cabeza. Cristo es la cabeza del cuerpo, guiando a cada miembro para que opere en obediencia a su voluntad. No somos ni miembros ortopédicos ni miembros separados del cuerpo. ¿Alguna vez vio la película de los Locos Adams? La primera, no la última media, la primera. ¿Se acuerda de Dedos? Dedos es una mano que estaba separada del cuerpo y daba vuelta por toda la casa. Nosotros no estamos cortados del cuerpo, pertenecemos a un cuerpo. Tampoco somos miembros ortopédicos. El miembro ortopédico no tiene vida. Cumple una función de reemplazar algo que una vez estuvo, pero no tiene vida, está separado del cuerpo. Se puede sacar y se puede poner. Nosotros estamos conectados a un cuerpo, recibiendo el suministro directamente desde la cabeza. Voy más rápido porque quiero entrar a un punto en específico. Segunda característica, madurez espiritual y corporativa, lo que hablábamos recién, citando Efesios capítulo 4, verso 13 al 16. No podemos quedarnos en un estado de inmadurez espiritual. Somos llamados a la madurez hacia la plena estatura de Cristo como parte esencial para el cumplimiento de la misión. En la medida en la que vamos avanzando en madurez, colaboramos más con la misión.
El peligro de la infantilidad eternalizada es que nos roba el cumplimiento de la misión. Como ustedes saben, nosotros con Miru tenemos 2 hijos, Amelie de 5 y Agustín de 3. Y la verdadera misión imposible es ir al supermercado a comprar con ellos 2. Tom Cruise tendría que hacer una película Misión Imposible con 2 niños yendo al supermercado. Porque Agustín se baja y empieza, quiero este juguete, y quiero el otro, y quiero aquel, y Amelie va y va para el lado de las muñecas, y quiero esta Barbie, y quiero ir a comprar con los 2, es un desafío. Ahora, ¿por qué se vuelve una misión imposible? Porque son niños. No son malos, simplemente son niños. Y el niño habla como niño, piensa como niño y juzga como niño. El otro día Amelie viene con una muñeca así grande, está en la edad de las muñecas Amelie y Agustín en la edad de los superhéroes. Entonces viene Amelie con una muñeca en el supermercado y viene Agustín con un superhéroe. Y los 2, precio dólar, salía cada uno 1.30 y el otro $25. Y Amelie me dice, papá, solo cuesta $30. Le digo, ese solo cuesta es para vos porque no te cuesta. Entonces le dije, guárdalo para cuando salga con los abuelos. Aleluya. Aleluya. Gracias a Dios por los abuelos. Gracias a Dios por los abuelos. Pero ¿por qué? Y la compra que hicimos en el súper había sido de $65. Si comprábamos los muñecos, gastábamos más en los muñecos que la compra que habíamos hecho para el súper. Ahora, ¿por qué? Porque un niño no piensa en la compra que hay que hacer para la comida. Ellos van, abren la heladera, agarran la banana, sacan, quieren mango. O sea, no porque sean malos, sino porque son niños. En la medida en la que permanecemos en la niñez inicial, lo que se traba es el cumplimiento de la tarea, porque estamos enredados en problemas de niños, y ni le cuento cuando no se lo compras y empieza el berrinche. No, yo no me voy, quiero el Spider-Man. Y ahí arrancan todas las negociaciones. O sea, los padres nos recibimos de estratega, de negociadores de secuestro, o sea, podemos, claro, porque uno empieza, bueno, no, si vas a casa y no haces escándalo, te compro esto, y entramos en un terreno, porque es el desafío de cumplir una misión con niños. El problema de la inmadurez no es solo la inmadurez personal, sino el retraso que nos impide cumplir la misión, porque entonces en vez de cumplir la misión que tenemos que hacer, estamos resolviendo problemas que ya deberían de estar resueltos. Que me miró, que no me miró, que me dijo, que no me dijo, que me saludó, no me saludó, que me clavó el visto, que no me clavó el visto, que me dejó de seguir en Instagram, que me empezó a seguir. Y entonces esos problemas de niños, que no son malos, pero son problemas de niños, retrasan el cumplimiento de la misión. Porque en vez de enfocarnos en lo que deberíamos enfocarnos, estamos resolviendo cuestiones de niños. El problema no son los niños, sino los que debieran ser ya maestros y todavía siguen teniendo necesidad de que se los trate como niños. Siempre vamos a tener niños espirituales entre nosotros. Eso es salud. Una congregación necesita de niños espirituales porque eso genera o nos lleva a ejercitarnos en la paciencia, en el amor, en el dominio propio. O sea, los niños espirituales, los que recién se añaden a la vida de la fe, desafían la dinámica de la congregación. Es bueno, los equipos, nosotros como equipo llevamos 20 años trabajando juntos. Sume a alguien nuevo y vas a encontrar que ese equipo no se conocía tanto como hace 20 años. Porque la gente nueva, los niños en la fe, siempre estimulan y desafían. El problema está cuando debieran dejar de ser niños y siguen actuando como niños. Porque lo que se retrasa es el cumplimiento de la misión. Y tercer característica del cuerpo preparado para entrar al tema, movilización apostólica. Usted conoce Mateo capítulo 28, verso 19 y verso 20, así que no lo vamos a leer. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he enseñado, y aquí yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Movilización apostólica. Y acá quiero usar estos últimos 20 minutos. El cuerpo de Cristo no está diseñado para la comodidad, sino para el movimiento.
El cuerpo de Cristo no está diseñado para la comodidad, sino para el movimiento. La iglesia es enviada con una misión clara: id y haced discípulos a todas las naciones. Y desde aquí se distribuyen estos últimos 3 principios. Somos gente en misión en cada contexto. Somos gente en misión en cada contexto. Cada creyente es llamado a ser un embajador de Cristo en el entorno en el que se desarrolla, sea este local, sea este regional o sea este global. Cada persona que ha nacido de nuevo se ha constituido en un embajador de Cristo en su entorno. Somos toda la iglesia, llevando todo el evangelio a toda persona, en todo lugar. ¿Puede repetirlo conmigo, por favor? Somos toda la iglesia, llevando todo el evangelio a toda persona, en todo lugar, para llegar a donde nunca habíamos llegado, para alcanzar lo que nunca habíamos alcanzado y de la manera en la que jamás habíamos imaginado. Tenemos que redefinir, y es mi último tema en estos minutos, es redefinir el concepto de misionero. Quiero redimir en esta mañana, en nuestro entendimiento, la palabra misionero o la palabra gente en misión. En nuestra época, la concepción de misionero está relacionada en pensar a alguien que viene de afuera, por lo general de Norteamérica, con su familia, y habla con dificultad el español. Nosotros en Estados Unidos tenemos muchas ganas de haciendo o creando la conciencia que las misiones se tratan de salir o de recibir. Entendiendo que no solo somos campo en misión, sino que al mismo tiempo somos gente en misión. No solo somos el objetivo de la misión. Por ejemplo, Latinoamérica es el resultado de grandes movimientos misioneros. Misioneros europeos, misioneros norteamericanos. Las denominaciones históricas en nuestros países, bautistas, asambleas de Dios, luteranos, presbiterianos, tienen origen en gente que vino desde otro lugar pensando en que nosotros somos campo de misión. Y en efecto lo éramos. Pero al mismo tiempo también debemos vernos como gente que tiene una misión. En muchos, normalmente o tradicionalmente, se instala la idea de pensar que el misionero o el campo misionero siempre es muy pobre, muy lejos y muy sufrido. Ah, no, Dios a mí no me llamó a las misiones porque yo no tengo carga por África, o no tengo carga por Medio Oriente, o no tengo carga por China. Eso es muy lejos, es muy pobre y es muy sufrido. Pero la verdad es que esos criterios y prejuicios han hecho que las misiones o la movilización de la iglesia se reduzca a algo que es sufrido, pobre y lejano. Llevándonos hoy a que hoy tengamos una fuerza misionera en nuestras congregaciones, pequeña y limitada. Y es interesante, si usted me acompaña, porque esta parte no está en las placas, perdón, me olvidé de decirlo, lo agregué ahora. En Juan capítulo 4, verso 35, Juan capítulo 4, verso 35, vamos a ver una confrontación de criterios muy fuerte. Jesús le dice, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? ¿No decís vosotros? He aquí, os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Cuando hablamos de cosecha, no hablamos de cantidad, sino de diversidad. Y este es el enfoque al que quiero traerte en esta mañana. Dios está tratando de ensanchar nuestra visión. Hay un relato que es extraordinario en Hechos capítulo 10 y es Pedro y Cornelio. Pedro tiene un éxtasis, le sobrevino un éxtasis, baja el lienzo y 3 veces Dios le dice mata y come.
llevándolo o buscándolo impulsar a Pedro a un campo más amplio del que él había conocido. Para él el evangelio no podía llegar a los gentiles. Los animales que él ve eran animales impuros, animales inmundos, animales que estaban enajenados del pacto y de la promesa, es lo que Pablo va a explicar en Efesios capítulo 2. En otro tiempo ustedes eran gentiles, sin pacto, sin promesa, sin Dios. Y Pedro tiene esta visión donde Dios lo lleva a la azotea, lugar de amplitud, lugar amplio, lugar de expansión. Al mismo tiempo pasa lo mismo con Abraham cuando Dios lo saca de la tienda y le muestra el cielo. O sea, a un lugar de apertura, a un lugar de cambio de visión. Y sin embargo Pedro se vale de sus filtros culturales. Y el mismo Dios le tiene que decir, tú no llames inmundo a lo que yo he santificado. A veces nuestra propia experiencia puede ser un limitante para lo que Dios quiere hacer. Ahora, hay diferentes ámbitos donde podemos vivir la misión de Dios. Como cuerpo preparado, como cuerpo enviado, como cuerpo en misión, como parte de una movilización apostólica. No hace falta pensar en que movilización apostólica incluye solamente ir al lugar muy lejos, al lugar muy pobre y al lugar muy sufrido. Hay diferentes ámbitos que Dios como iglesia nos asigna para vivir la misión. Número 1, el más conocido, ámbito territorial, determinado por un espacio físico. Al mismo tiempo, tenemos un segundo ámbito, el ámbito grupal, es decir, comunidades. Comunidades que desarrollan actividades en común, por ejemplo, no sé, artistas, políticos, deportistas, gente que se mueve en una comunidad, que desarrolla una actividad en común, ámbito grupal. También tenemos el ámbito virtual y hoy más que nunca necesitamos misioneros, y entiéndame misioneros no como el que se va transculturalmente, misioneros como gente en misión, gente en movimiento. Necesitamos misioneros en el ámbito virtual, redes sociales, YouTube, influencers. Animamos en cada lugar donde vamos a que se despierten personas creativas, capaces de reproducir el mensaje del evangelio en las redes sociales, porque hoy la gente está ahí. Antes, si queríamos predicarle a los jóvenes, nos instaban a ir a las plazas, porque los jóvenes estaban en la plaza. Hoy vamos a la plaza y no existen tantos jóvenes, pero si usted se mete en el mundo del celular, todos los jóvenes estamos en el teléfono. Pudiéramos hacer un experimento, pero no lo vamos a hacer, de mirar cuánto tiempo en pantalla tenemos todos. Esas risitas dijeron todo. Veo que usted tiene una app, por si no sabía, hay una app en el celular que le dice el tiempo en pantalla. Es un buen ejercicio si usted se quiere frustrar esta tarde. Porque después decimos, no tenemos tiempo, pero no es que no tenemos tiempo, es que estamos canalizando mal el tiempo. Hoy las personas están en el mundo virtual. Y aquí es donde existe una trampa. No tenemos el tiempo para profundizar en esto, pero la trampa de la popularidad. No, pero a mí no me ve nadie el reel. ¿Cuánto te lo vieron? 300 personas. 300 personas es lo que cabe en este auditorio. La trampa de los miles, de lo viral, nos roba la oportunidad de llevar el mensaje del Señor en todo lugar donde la gente está. Tenemos también los ámbitos temáticos. Misioneros en cuanto a ámbitos temáticos. Dios capta el corazón de las personas con algún tema específico. Adicciones, trata de personas, abuso sexual, persecución, discriminación, cuidado ambiental, etc. Gente que tiene un llamado a movilizar y a expresar la vida del Señor en temas específicos. Adopción, cuidado de huérfanos, familias de abrigo, familias de tránsito, etc. Ámbitos sociales. Hay personas tremendas para desarrollarse en ámbitos sociales, eventos, festivales, ferias, juegos, no sé, carnavales, Copa del Mundo. Se ha hecho una movilización muy grande de misiones en la última Copa en Qatar. Gente que iba, más allá de para ver a su selección, a evangelizar y a predicar.
Y en sexto lugar, ámbito global. El llamado que todos tenemos a llevar el Evangelio a donde no ha sido escuchado, o donde no ha sido predicado, o donde no ha sido anunciado, o donde no ha sido alcanzado. Mateo capítulo 5, verso 14 al verso 16. Mateo capítulo 5, verso 14 al verso 16. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. El Señor está utilizando a todo tipo de personas. Ay, no, pero a mí Dios no me dio la gracia de predicar. Si has nacido de nuevo y eres parte de un cuerpo, tienes una tarea: movilizar. Movilizar y movilizarte. Cada uno de nosotros llega a lugares donde otros no llegan. Usted tocará gente que yo nunca tocaré en mi vida. Usted alcanzará gente que sus pastores nunca alcanzarán. Se moverá en ámbitos donde nosotros no entraremos. Por asignación, por gracia, por llamado. No entraremos. Pero a ellos también les tiene que llegar la buena nueva del Evangelio. Para eso somos un cuerpo preparado. No somos un cuerpo preparado para estar encerrados entre nosotros, sino para cumplir la misión. Ah, bueno, pero pastor, a mí Dios no me llamó al evangelismo, Dios no me dio la gracia del evangelismo. No, pero te puso en una empresa. No, pero te puso en un barrio. No, pero te puso en una comunidad. No, pero te dio una habilidad, un don, un talento. El Señor está utilizando a todo tipo de personas. Porque en la movilización somos involucrados todos, porque Él quiere mostrar su gloria dentro de su cuerpo y dentro de su multiforme gracia y dentro de su multisabiduría dada a nosotros. El pasaje central de esto, siempre que hablamos de movilización, es Hechos capítulo 1, verso 8. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Un cuerpo preparado está en movilización. Un cuerpo preparado está en movimiento constante. Y yo sé que usted lo sabe, pero permítame recordárselo. Cuando pensamos en nuestra Jerusalén, pensamos en nuestro ámbito conocido. El camino que ya transitamos, el mundo de lo propio, el lugar de la experiencia y de la comodidad, nuestra Jerusalén, el ámbito conocido. Cuando pensamos en Judea, decimos que es el ámbito aceptable. ¿Ya la alarma de que tengo que terminar? Quizás no es lo nuestro propio, pero está dentro del radar de aceptación. Podemos aceptar ir a Judea. Pero hoy quiero proponerte dos escenarios nuevos para llevar esta movilización. Samaria. ¿Qué es Samaria? Samaria es el ámbito de lo inaceptable. Ah, eso es para otro, pero jamás para mí. Samaria representa el lugar de lo inaceptable para nosotros. No sé qué sería lo inaceptable para ti, pero tengo una buena noticia para darte. El Señor te va a impulsar a lo que tú consideras inaceptable. Y vamos a ser puestos de cara a lugares que humanamente para nosotros, en nuestra cosmovisión, son inaceptables. Y número cuarto, los confines de la tierra, el ámbito de lo inimaginable. Para nosotros hoy es fácil ubicar confines de la tierra en el mapa, porque ya está trazado el mapa del mundo. Para los discípulos, los confines de la tierra era algo inimaginable porque ni sabían que existían. El Señor nos va a desafiar a entrar a ámbitos inimaginables para nuestra mente. Lugares donde nosotros nunca pensamos entrar, no, pero ¿cómo vamos a entrar a tal lugar o vamos a hacer con tal cosa? El ámbito de lo inimaginable también es parte de nuestra misión. Cuando Israel se acomodó, cuando la iglesia se acomodó a Jerusalén,
apareció Hechos capítulo 8, verso 1. ¿Alguien puede buscar Hechos capítulo 8, verso 1 y leerlo, por favor, bien fuerte? Es la versión que sea. Hechos capítulo 8, verso 1. Si es antes que venga Cristo, sería mucho mejor. Sí, hermana, por favor, bien fuerte. Gracias. Mire qué interesante. Durante 8 capítulos, la iglesia se acostumbró a Jerusalén y descuidó Hechos 1:8. Y permítame el juego de palabras, porque queda servido. Cuando descuidó Hechos 1:8, Dios tuvo que permitir Hechos 8:1. La persecución que se desató en Jerusalén fue una excusa. La iglesia no es víctima de la persecución. La persecución en cualquiera de sus formas, física, ideológica, es la evidencia de que la iglesia se ha acomodado a lo que conoce. Hoy nosotros en Latinoamérica no estamos frente a una persecución física, por lo menos no en la mayoría de los países. Pero si usted es habitual, para cerrar como empezamos, de las noticias, puede ver la persecución ideológica que la iglesia está sufriendo y va a sufrir con mayor fuerza en Latinoamérica. Esto que comúnmente o sociológicamente se le llama la batalla cultural. Esto que hablaba ayer el apóstol a la noche cuando cerraba el mensaje. Esta batalla a la que nos estamos enfrentando, déjeme decirle un diagnóstico o una perspectiva. Es nuestro Hechos 8:1. Nos hemos acomodado tanto a lo que conocemos que nos hemos olvidado de lo aceptable. Nos hemos olvidado de lo inimaginable. Y Dios tiene que mover nuestra silla de comodidad. Y oro al Señor en esta mañana que mueva tu silla de comodidad. Que te despierte a ir más allá de lo que conoces. Porque sin lugar a duda estamos siendo fieles en nuestro Jerusalén, pero nos falta Judea. Nos falta lo aceptable. Nos falta Samaria, lo inaceptable. Y nos falta los confines de la tierra, lo inimaginable. Un cuerpo preparado para la misión es un cuerpo en movimiento. Que no solamente se queda con lo que conoce, que no solamente se queda con los que conoce, sino que está en movimiento de tal manera, que puede ir a todo lugar para anunciar el Evangelio de las buenas noticias. Cerramos. Acción intencional. Un cuerpo preparado en movimiento, va más allá de las 4 paredes, llevando el mensaje del Evangelio a todos los rincones de la sociedad. Y número 3, adaptación sin comprometer la verdad. La movilización apostólica incluye la capacidad de contextualizar el mensaje sin diluir su esencia. Para cerrar, dijimos que la gracia y el apostolado son las fuerzas impulsoras que preparan al cuerpo para la misión. Mientras que la gracia equipa y sostiene a los hijos de Dios, la identidad apostólica define el propósito y la dirección de su envío. La gracia nos transforma desde adentro, dándonos el carácter necesario para reflejar a Cristo. El apostolado como misión nos envía hacia afuera, llevando el reino de Dios a todos los ámbitos en los que nos movemos. Estos 2 aspectos, gracia y apostolado, trabajan en sinergia, trabajan en conjunto para formar un cuerpo vivo, dinámico y funcional, listo para reflejar la plenitud de Cristo y expandir su reino en la tierra. Dios nos está llamando, Dios nos está desafiando, Dios nos está impulsando a ir por todo y por todos, para la gloria de Dios en Cristo Jesús. Amén. Y
Amén.